prender fuego si quiero? No. Sí. ¿Lo puedo vender? No, ¿Lo puedo destruir? tu derecho No. es el derecho de utilización, nada más. Claro, pero no puedo disponer. Es ¿Sí? No propiedad tiene privada, no tiene libre disposición. Entonces, el edificio, si es alquilado, no es un recurso propio. ¿Sí? El Ahora, recurso si va a usted ser lo ese compra, es contrato otra que cosa. hice para poder utilizarlo durante tantos meses. ¿Sí? El derecho a utilizar ese servicio, pero no el edificio en sí. Ojo, no se confundan con eso. Ahora, si el Ahora, si edificio lo es mío, compra, es ahí otra sí es cosa. un recurso propio. Sí, Que digo que ahora, si lo compra, ahí sí sería un recurso propio. exactamente. El edificio. Exacto. Claro, todo lo que compremos sería un recurso propio. Bueno, y los vehículos, por ejemplo, acá digo varios ejemplos de recursos económicos que ya venimos hablando. O sea, ¿queda bien claro que es un recurso económico? Sí, ¿Eh? sí, profe. Bueno, Sí. igual repásenlo después, porque se van a olvidar. Yo después le pregunto si un empleado es un recurso económico y me dicen que sí. Porque un edificio alquilado es un recurso económico y me dicen que sí. Y ahí, ya en un examen, te predisponen Por las mal. dudas, Es ¿puedo repetir? muy difícil O sea, remontarla después de esa. es económico si es propio. Es económico si es un recurso propio, claro. Hay otras características que ya las vimos recién. Tiene varias Sí, características. no, ¿sí? pero me quedó en duda Libre eso, porque dijiste utilización, del libre hotel, disponibilidad, poder darle valor, todo lo que vimos recién. ¿sí? está claro, profe. pero me quedó en duda lo del hotel. Cuando dijiste lo de alquilarme y me trabé. Claro, pero es fundamental para que un recurso sea propio, que tenga libre disponibilidad. O sea, que vos con ese, que sea tuyo y hagas lo que quieras con él. Si no es tuyo, porque es Claro. alquilado, vos no lo podés ni vender, no podés prenderlo fuego, no podés hacer nada. Solamente podés utilizar según lo que dice el contrato, para realizar tal y tal actividad. Entonces, en ese caso, el recurso económico solamente sería el contrato, no el edificio. Exactamente. ¿Qué te permite qué te dice el contrato? Que tenés derecho a utilizarlo por tantos meses. ¿Sí? Ok. Con una contraprestación que va a ser el pago de alquiler que le des vos. ¿Está bien? Bien. Bueno. A ver, acá hay algunas clasificaciones. Se pueden clasificar en función de diferentes aspectos, según su característica física. Pueden ser materiales o inmateriales, según sean tangibles, corpóreos o no. ¿Sí? Y acá da ejemplos. Los materiales pueden ser maquinarias, muebles, herramientas, mercadería, ya hablamos de esto. Las inmateriales, cuentas a cobrar, otros derechos, franquicias, software, ¿sí? Una marca, el derecho a utilizar una marca, ¿bien? El contrato de un jugador de fútbol. Esos no son materiales, ¿sí? Son inmateriales, pero también son derechos. O sea, ya saben que los recursos económicos pueden ser materiales o inmateriales, ¿sí? Tangibles o intangibles. Según su permanencia dentro del ente. Pueden ser de lenta o rápida movilidad, según que se permuten más o menos rápido, ¿sí? A ver, ¿qué ejemplo puede haber de un bien que se permute rápidamente y uno que tarde? ¿De mercadería? Sí, mercadería de la tercera cadena, o sea, de los supermercados y demás. Claro. Y la mercadería tiene mucha rotación, vos querés venderla, además para que el negocio funcione necesitas que se mueva, que se venda, ¿sí? O sea que el dinero en efectivo y la mercadería va, viene, va, viene, va, viene. Y O sea, tienen alimentos rápida que por lo movilidad. general tienen vencimiento. Exacto. En cambio, el inmueble donde funciona ese supermercado, lo vas a comprar una vez y capaz que lo vas a tener hasta que la empresa muera. ¿Sí? Prácticamente no va a tener movilidad. La única movilidad es Hablando de cuando la le vida ingresas útil. a tu patrimonio cuando lo compraste. ¿Bien? ¿Se entiende? O sea, de rápida movilidad o de lenta movilidad pueden ser los recursos. Según su propiedad, ¿sí? ¿Quién es el dueño? Profe, Pueden perdón, ser recursos propios me o quedé de con lo tercero. anterior. ¿Cómo? Profe, me quedé con lo anterior.
En recursos de lenta movilidad, por ejemplo, un campo puede ser que estás sembrando, que va a vender, tiene el recurso ahí, ¿no? Tiene la siembra. ¿Sería de lenta movilidad eso? Si el campo vos no tenés pensado venderlo el mes que viene, es de lenta movilidad, ¿sí? Eso también tiene que ver con el criterio que vos tengas, o sea, con lo que vos quieras hacer con el bien. Después lo vamos a ver más adelante, pero si vos tenés pensado que ese bien dure más de un periodo, más de un año, es de lenta movilidad, ¿sí? Está bien. Después le vamos a poner el nombre corrientes y no corrientes. Pero ya por sus características hay algunos bienes que ya sabés, el dinero en efectivo y generalmente va a ser de rápida movilidad, sobre todo en un contexto inflacionario como el que tenemos ahora. Vos no vas a querer tener dinero en el bolsillo. Vas a querer que entre y salga, entre y salga, entre y salga. La mercadería lo mismo, porque vos vas a querer vender. Si esa mercadería tiene rotación, quiere decir que vos estás vendiendo y te va a ir bien si vendés, ¿sí? En cambio, el vehículo que vos utilizás para hacer el transporte de las personas, de los pasajes que vendiste, por ejemplo, Claro, una vida útil. y es un bien de uso, lo vas a tener varios años, ¿sí? ¿Se entiende? Claro. Profesor, Sí. un recurso de lenta movilidad puede ser uno de alta movilidad, según la empresa de que se trate, también. Exactamente, exacto. Porque, por ejemplo, una concesionaria de auto, vender autos va a ser de rápida movilidad, porque ¿qué quiere? Claro. Vender autos lo más rápido posible. Claro. Ahora, si yo compro una combi para poder transportar a mis clientes, esa combi capaz que la voy a tener 3, 4 años en mi patrimonio. ¿Se entiende? La misma combi, Para ser lenta. una empresa de rápida movilidad para otro de lenta movilidad. Claro. ¿Bien? Buena pregunta. Recursos económicos, según su propiedad. Pueden ser propios o de terceros. Esto ya lo hablamos hoy al principio. ¿Sí? Según que el ente posea o no la libre disponibilidad de los mismos. Hace un ratito lo dijimos. Si yo tengo la libre disponibilidad del bien, lo puedo vender, lo puedo prender fuego, puedo hacer lo que quiera con el bien, es propio. Ahora, si yo lo puedo usar porque hice un contrato para hacer el uso, pero no puedo hacer nada más, es un bien de tercero. ¿Sí? ¿Qué se entiende por disponer? Ejercitar en algo facultades de dominio, ¿sí? Ser el dueño. Enajenarlo o grabarlo, en vez de atenerse a la posesión o disfrute. ¿Sí? ¿Se entiende? Lo que veníamos hablando hoy. Si yo soy el dueño, es un recurso propio. Si lo puedo vender o puedo hacer lo que quiera con ese bien, es un recurso propio. Si yo no tengo esa posibilidad porque no es mío, solamente tengo el derecho al uso, ¿sí? Ya es un bien de tercero. Los recursos económicos propios se los denomina en el lenguaje de la contabilidad como, a ver, ¿quién se gana un punto? Recursos. A los recursos económicos propios se los denomina en el lenguaje de la contabilidad Como activos. Patrimonio. ¿Quién dijo activo? Yo. Rodrigo, ganaste un Sí. punto. Vos viste contabilidad, ¿no? Sí. ¿En secundario? ¿No te hiciste otra carrera? No, en secundario. Bien. Vos fuiste uno de los que fuiste a secundario y aprendiste. Bueno, todo lo que vinimos hablando hasta recién de recursos y recursos propios y ajenos es para llegar a esto, ¿sí? Al activo. Todos los recursos económicos que va a utilizar esa empresa para poder funcionar y poder cumplir con su actividad, con su objetivo, los vamos a llamar activos. Y son los que van a estar de este lado, del lado izquierdo de la igualdad patrimonial, ¿sí? Habíamos dicho que los recursos eran igual a sus fuentes, ¿sí? A quienes los proveían, ¿sí? Ahora, todos esos recursos, el dinero en efectivo, el auto, el edificio, la marca, todos esos recursos que vimos hasta recién, ¿cómo los vamos a llamar? Activos. Activo. Activo. ¿Sí? El ente los utiliza libremente, no puede disponer de ellos. Recursos económicos de terceros, perdón. Estábamos hablando de los propios, ¿sí?
Recursos económicos propios es el activo. Ahora, los recursos económicos de tercero, el ente los utiliza libremente, pero no puede disponer de ellos, lo que hablamos recién. Yo alquilo el local, lo puedo utilizar libremente, porque hice un contrato que me dice que lo puedo utilizar, puedo desarrollar mi actividad, pero no puedo disponer de ellos. Si lo quiero vender, no lo puedo vender. ¿Sí? La cuantificación se hará por el valor del servicio que... No, porque no es tu propiedad. ¿Cómo? No porque no es la propiedad de él, o sea, por eso no puede Exactamente. Venderla. Exactamente, no es de su propiedad. Por eso no es un recurso económico propio. Es un recurso sería económico de tercero. ¿Sí? Y ejemplo, bueno, ya dimos recién, lo acabamos de dar. Por ejemplo, el uso de un inmueble de un tercero. Lo mismo si me lo alquila como si me lo presta. ¿Sí? No es mío, lo estoy usando, me lo presta, una camioneta. Me la prestó mi vecino porque se me rompió la mía. Bueno, yo lo uso para hacer el recorrido que tengo que hacer, qué sé yo, pero no la puedo vender esa camioneta. Y si la destruyo, se la voy a tener que ir a pagar a mi vecino. ¿Sí? Bueno, entonces acá hay un cuadrito donde te marca más o menos qué son los recursos. Todo lo que venimos hablando hasta recién, acá hay un pequeño resumen. Entonces, tenemos recursos económicos, que pueden ser propios o de terceros. Los propios tienen que tener libre utilización y libre disponibilidad, ¿sí? En cambio, los de terceros solamente libre utilización. ¿Por qué? Porque no los puedo vender, no tengo libre disponibilidad. ¿Sí? Entonces, los propios, los entes los poseen en propiedad. Se cuantifican y se llaman activos. Los de terceros solo los utilizan, no los poseen en propiedad. También se cuantifican, pero se cuantifica el servicio que te va a prestar, ¿sí? Lo que dice el alquiler, el contrato de alquiler. ¿Entendés? ¿Se entiende? Y se va a llamar un gasto. El alquiler que yo voy a pagar de ese edificio va a ser un gasto para la empresa. ¿Bien? Y va a estar dado por el valor que se le haya puesto al contrato de alquiler. ¿Se entendió? ¿Lo vemos de nuevo? Yo lo Es entendí. todo lo que vimos, lo que estábamos viendo hasta recién. Veo como caras de... Por favor, volvé. ¿Eh? Repetirlo, por favor. Avísenme, lo repito. Recursos económicos. Sofía pregunta si el gasto sería pasivo. No. ¿Resultado no entra? El gasto, lo que pasa es que estamos metiéndonos muy fino. El gasto sería pasivo si yo todavía no pagué el alquiler y lo debo al servicio. ¿Se entiende? Pero si yo el alquiler ya está pago, ya no es un pasivo. Pero podría ser. ¿Sí? Se están adelantando, todavía no vimos pasivo. Pero lo que tienen que ver acá es que son las diferencias. Los dos son el mismo recurso. Hay dos edificios completamente iguales. ¿Sí? Imagínense eso. De un lado, los propietarios son los dueños de ese edificio. Y del otro lado, como me quedó chico mi edificio, alquilo otro. Un edificio igual, que tengo al lado vecino, ¿sí? Para ampliar mi empresa. Entonces son dos edificios exactamente iguales, donde opero de la misma forma, hago la misma actividad en los dos. Ahora, uno es mío, el otro no es mío. ¿Cómo sé que es mío? Y porque lo puedo utilizar libremente, y porque además tengo libre disposición, si quiero venderlo, lo vendo. En cambio el otro lo puedo utilizar libremente, porque hay un contrato de alquiler donde dice que lo puedo utilizar libremente, pero no lo puedo vender, porque no es mío. Entonces, por eso los propios son propiedad del ente, se le pone un valor, cuánto vale ese edificio, y tantos dólares el metro cuadrado, supónganse, ¿sí? Y lo vamos a ubicar dentro del activo, de los recursos propios del ente, ¿sí? De la empresa. En cambio, el otro, que no es mío, que lo alquilé, solo lo utilizamos, ¿sí? Pero yo no poseo la propiedad, no lo puedo vender. ¿Qué se cuantifica en mi activo? En mi activo va a aparecer que tengo dos edificios.
No, uno No. solo. Uno solo. Del otro, ¿qué va a aparecer? Va a aparecer un contrato que dice que yo tengo que pagar tanta plata por mes de alquiler para poder utilizarlo, ¿sí? Y esa plata que yo pago por mes de alquiler va a ser un gasto. ¿Se entiende? Pero yo no puedo cometer el error de poner los dos edificios dentro de mi patrimonio. Porque estoy mostrando un patrimonio que no es cierto. Estoy mostrando bienes o recursos que no son propios. ¿Bien? Profe, ¿Se entiende? Entonces, dentro de mi activo va a haber solo un edificio. Y también va a haber un derecho, un contrato, un derecho a utilizar el otro edificio, ¿sí? De tanta plata por mes, para utilizarlo y hacer tal y tal cosa. ¿Se entiende? Pero no hay dos edificios, hay un edificio solo en mi activo. Y un derecho a utilizar el otro. ¿Se entiende cuál es la diferencia? Esto es fundamental, ¿eh? profe, una pregunta. Sí. Lo de libre disponibilidad solo se basa en que si lo puedes vender, ¿no? Si lo puedo vender, si En lo este puedo caso, en propio, prendar, si lo puedo utilizar como garantía de otra cosa, ¿sí? Hacer una prenda, hacer una garantía. Si lo puedo hipotecar, si es un inmueble, ¿sí? Alquilar también. Una forma Puede fácil ser de dar. si vos tenés el derecho a utilizar por 10 meses, puede ser que el dueño te lo permita subalquilar a otra persona por 10 meses. ¿Sí? Sí. Lo que no podés hacer es tomar la decisión vos, vas a tener que ir a pedir autorización al dueño según lo que diga el contrato. Profe, Podés hacer todo lo que especifica el contrato. En cambio, si vos sos dueño, haces lo que quieras con el bien, porque sos el dueño. Una ¿Sí? Lo podés forma prender fácil. fuego y listo, lo perdiste. No tenés que ir a pagar nada a nadie. O sea, es una libre utilización, pero como limitada, ¿no? Una libre utilización según lo que El hayas contrato. pactado en el Con el contrato. contrato. ¿Sí? Exactamente. Está bien. Dentro del contrato, libre utilización. ¿Bien? Gracias. Bueno, y habíamos dicho que por un lado teníamos todos los recursos. Y por el otro, ¿qué tenemos? La fuente de esos recursos. ¿Quiénes fueron los que lo proveyeron? ¿Sí? Entonces ahora dejamos de ver el lado derecho de la ecuación, de la igualdad, y vemos el lado izquierdo. ¿Quiénes son las fuentes de los recursos? Proveedores Perdón, y dejamos accionistas. de ver el lado izquierdo y empezamos a ver el lado derecho. Siempre lo vemos de frente. Los recursos de un ente pueden tener distintas fuentes de financiación. Aporte de los propietarios. Quiere decir que los dueños vinieron y pusieron plata, ¿sí? O bienes. Créditos otorgados por el vendedor del recurso. Habíamos dicho, los proveedores, ¿sí? Vienen y nos dejan el helado. Crédito otorgado por un tercero. Fuente de financiación, las empresas financieras, los bancos, me dieron un crédito, ¿sí? Me dieron dinero en efectivo prestado y yo se los tengo que devolver. La reinversión de utilidades, superávit de las operaciones del ente. ¿Esto qué quiere decir? Tuve ganancias, utilicé esas ganancias para reinvertirlas, para comprar. Yo tuve ganancias este año y bueno, ¿qué hago? Ese edificio que lo estaba alquilando lo compro, ¿sí? Entonces esa reinversión fue una fuente de recursos. Los utilicé para comprar el otro edificio. ¿Se entiende? Entonces todas estas pueden ser las fuentes de financiación de esos recursos. Algunas de estas fuentes de financiación generan obligaciones para el ente, que deben ser abonadas en algún momento. Ellas son las fuentes de financiación transitorias, ajenas o de terceros. Proveedores, empresas, bancos, ¿sí? Cualquiera que me presta algo para que yo lo utilice y lo tenga que devolver. ¿Bien? Entonces, algunas de estas fuentes de financiación generan obligaciones. Derechos, obligaciones a devolver, que deben ser abonadas en algún momento. Estas se llaman entonces, las que generan obligaciones, se llaman fuentes de financiación transitorias, ajenas o de terceros. Puede ser un crédito otorgado por un vendedor de recursos, un crédito otorgado por un tercero que puede ser un banco, por ejemplo. Otras fuentes
que no tienen una fecha determinada para su cancelación. ¿Sí? Ellas son fuentes de financiación permanentes o propias. Entonces acá hay una diferencia importante entre las fuentes de financiación ajenas o propias. ¿Sí? Primero que son transitorias y las otras son permanentes. ¿Qué quiere decir que sean transitorias? Que son las de terceros, y que en algún momento las tengo que cancelar. Tengo una fecha de finalización, siempre. ¿Sí? Las fuentes de tercero, en algún momento las tengo que cancelar. En cambio, las fuentes de financiación permanentes o propias, no tengo fecha de cancelación. ¿Sí? Es más, el dueño viene, pone la plata y puede ser que nunca más, si la empresa le va mal, esa plata la pierde, no se le devuelve nunca más. ¿Sí? Distinto si es un tercero ajeno a la empresa, que se la voy a tener que devolver de alguna forma. Esas son características importantes, ¿sí? De una fuente de recursos externa y una fuente de recursos interna. O sea, las externas tienen una fecha de finalización. En algún momento hay que devolverla o pagarla. ¿Sí? En cambio, las permanentes o propias, no tienen fecha de finalización. Las externas son transitorias, ¿no? Entonces, exactamente. Tienen fecha de finalización, eso quiere decir que sean transitorias. Entonces, pueden ser aporte de los propietarios, acá estamos hablando de las permanentes, aporte de los propietarios o la reinversión de utilidades, que son los superávit o las ganancias. ¿Sí? Tuve ganancias y bueno, voy y compro el edificio, compro un rodado, compro computadora. Ahora, esas computadoras quedan para la empresa y no voy a tener que pagarlas o devolverlas. ¿Sí? Entonces, acá hay un resumen. Fuente de los recursos pueden ser propias o transitorias o ajenas, que también las podemos llamar temporarias o de terceros. ¿Sí? Fuentes de recursos, o sea, fuentes de los activos, ¿cuáles van a ser las fuentes de mis activos? Pueden ser fuentes propias o ajenas. Las propias pueden ser aportes dinerarios, aportes en especies o reinversiones, ya lo vimos recién, y las transitorias, prestaciones o contraprestaciones. ¿Sí? Prestaciones o contraprestaciones son prestaciones que yo debo un servicio, voy y lo devuelvo, presto un servicio. Me pagaron por adelantado el traslado de los pasajeros. Bueno, yo ¿qué debo? Y debo trasladar a los pasajeros, ¿sí? Me pagaron en efectivo, ingresó dinero, recurso, activo, dinero en efectivo, y me va a generar una obligación que es una prestación, ¿sí? Que es contraprestar, prestar el servicio que me comprometí, ¿sí? A dar por esa plata que me pagaron, ¿se entiende? Siempre voy a tener que devolver algo, o con plata en efectivo, es una prestación, o con un servicio, una contraprestación. Profe, no me quedó claro qué es el aporte especie. El aporte en especie es cuando alguien, en vez de poner dinero en efectivo, un socio, ¿quién preguntó? No, Alan. Cuando un socio, en vez de poner plata en efectivo, por ejemplo, aporta un edificio, o aporta computadoras, o aporta un rodado, aporta cualquier bien que no es dinero en efectivo, ¿sí? Eso quiere decir que es un aporte en especie. Gracias. Todos los recursos de que dispone un ente siempre son provistos por alguien, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las fuentes de los recursos? Siempre son provistos por alguien. Yo tengo un montón de activos. ¿Se acuerdan que hablábamos de la igualdad? Para que haya igualdad, estos activos tienen que haber sido provistos por alguien, por una fuente. Todos los recursos que dispone un ente siempre son provistos por alguien, terceros o propietarios. Entonces acá encontramos la ecuación de igualdad. Los recursos, o los activos, ¿sí? Los recursos, son igual a sus proveedores, ¿sí? Que los proveedores, ¿quiénes son? Las fuentes de terceros o las fuentes propias, los dueños, ¿sí? Todo lo que veníamos hablando antes para llegar a esta ecuación. Los recursos, todos los activos de este lado, del lado izquierdo, son iguales a sus proveedores, fuentes de terceros y fuentes propias.
hay una relación de causalidad entre recursos y las fuentes que los financian. Los recursos pierden individualidad con la fuente, ¿sí? Existen derechos de terceros y propios, sobre todo, existen derechos de terceros y propios, sobre todo los recursos. Esto es lo que veníamos hablando recién. Ahí. Aumentan mis recursos es porque alguien los financió, ¿sí? Aumentan mis activos es porque alguien los financió. Propios o ajenos. Siempre hay una igualdad. Tengo todos estos recursos y bueno, tengo lo mismo en financiación, ¿sí? Hay que ver quién me financia cada cosa. Profe, Sí. eso de causalidad, porque si necesitas un recurso, necesitas a una fuente, ¿no? O sea, Exactamente, siempre es proporcional. Siempre que tengo que incorporar un recurso, hay una fuente que me lo provee, ¿sí? Por eso hay una igualdad siempre. Todo Profesor, recurso debe ser provisto por una fuente. profesor. Esto da origen a la igualdad o equilibrio contable. Entonces, recurso igual a fuente, ¿sí? Esto es lo que venimos hablando desde el principio, lo primero que les dije. Recurso igual a fuente, ¿sí? Sí, con respecto a la filmina anterior, a mí no me quedó muy claro qué quiere decir que los recursos pierden individualidad con la fuente. Porque después cuando nosotros hablamos de activos, tenemos todos los recursos, ¿sí? Dentro del activo, y del otro lado no va a haber, por ejemplo, no vamos a ver una persona, lo vamos a simplificar. Nosotros decimos que tenemos 100 de recursos y tenemos 50 de fuentes de terceros y 50 de fuentes propias, ¿sí? No vamos a decir, este recurso es de este recurso es de este recurso es de este. ¿Sí? No sé si está bien. eso, Sí, en ese sentido. pierde Sí, individualidad porque estamos hablando de todo el conjunto de recursos, hablando en proporción, el 50% es financiado por terceros y el 50% es financiado por fuentes propias, ¿sí? está bien. Por eso Sí, pierde la individualidad. Bien, no siempre gracias. pasa así, ¿no? ¿Cómo? Los recursos pueden ser propios en alguna forma, ¿no? O sea, no siempre necesitas de un tercero, sí. Claro, por eso estoy diciendo, 50% de, por ejemplo, del 100% de recursos, 50% fueron financiados por terceros y 50% fueron financiados por fuentes propias, por los dueños. ¿Puede ser que el 100% sea propio? Si no tenés deuda, sí. Generalmente eso- eso pasa al inicio de una empresa. Vos y yo armamos una empresa, ¿sí? Pusimos la heladería. Vos Sí. ponés 1.000.000 de pesos y yo pongo 1.000.000 de pesos para comprar el inmueble y las Claro, heladeras y hasta ahí. Y empieza la empresa, ¿sí? Tenemos un inmueble, un inmueble, las heladeras, y por el otro lado tenemos nosotros dos que fuimos los que financiamos. O sea, claro. ahí tenés todo recurso propio, ¿sí? Ahí todo Ahora, al ¿qué 100, más necesitas digamos. después? El helado. ¿Y qué vamos a hacer? Nos ponemos de acuerdo. ¿Compramos el helado? ¿Ponemos más plata en nuestro bolsillo para comprar helado? Si decimos que sí, seguimos financiando todo con recursos propios, ¿sí? Ponemos 500.000 pesos más vos y 500.000 pesos yo, y la ecuación sigue siendo igual. Todos los activos son financiados, todos los recursos son propios, son financiados por los dueños, que somos nosotros, ¿sí? Ahora, si la decisión es, y bueno, le decimos a Bacalín que nos traiga el helado y se lo pagamos cuando lo vendemos, ahí ya tenemos el edificio y las heladeras que son nuestros. El helado, que también es un recurso, es un activo, Claro, pero viene vamos por a parte vender. de la Pero va a haber sorbetica. una porción del otro lado que va a ser esa deuda, Claro. que va a ser un recurso de tercero que no está financiando el helado. ¿Se entiende? Entonces ahí aparecen todos tus activos, que es el 100%, más un 20% que es el helado, y un 80% que es todo lo que pusimos nosotros dos. Está bien. ¿Se entiende? Y ahí es donde empiezan a aparecer los pasivos, que lo vamos a ver más adelante. Hoy son deudas hacia terceros, ¿sí? O recursos de fuente externa, no interna.
Entonces, todo recurso debe ser provisto por alguna fuente. Esto da origen a la igualdad o equilibrio contable. Recursos igual a fuente. Recurso, acá desglosa un poquito más la ecuación, dice que es igual a fuentes de terceros más fuentes propias, lo que hablábamos recién. En el ejemplo de recién era un 80% de fuente propia y un 20% de fuentes de terceros, las que nos proveían del helado. ¿Sí? Sí. O sea que la aplicación de los recursos es igual al origen de los recursos, ¿sí? Todo lo que es recurso es igual a quién me proveyó el recurso. Decisión de inversión igual a decisión de financiación. O sea, si la empresa decide invertir en activos, en comprar un edificio, comprar la heladera y comprar el helado, por el otro lado hay una decisión de financiación, que es lo que veíamos recién. ¿Nos financiamos con nuestro bolsillo, el 100%, o nos financiamos una parte con nuestro bolsillo y le pedimos al bacalín que nos dé una parte de financiación de terceros de ellos? ¿Se entiende? Pero siempre la igualdad da lo mismo. Los recursos van a ser iguales a la fuente de financiación, ya sea toda propia, o sea una parte propia y una parte de terceros. ¿Bien? Entonces, el activo es igual a la fuente de tercero más las fuentes propias. Recurso económico propio dijimos que lo íbamos a llamar activo. ¿Sí? Acá va a dar bien la característica de las definiciones de lo que es el activo. Se los denomina activo porque contribuyen activamente al logro de los fines del ente. ¿Sí? Sin los activos, sin esos recursos, la empresa no puede funcionar. Esos activos son el dinero en efectivo, el auto, el edificio, las heladeras, el helado, ¿sí? Sin esos activos la empresa no puede funcionar. Entonces, contribuyen activamente al logro de los fines del ente, ¿sí? ¿Cuál es la definición clásica? Es el conjunto de bienes económicos, bienes y derechos, propiedad del ente, ¿sí? Conjunto de bienes económicos, bienes y derechos, propiedad del ente. Es el conjunto de bienes económicos, esta definición apréndansela, bienes y derechos que han sido transmitidos en propiedad al ente, ya sean por terceros o por los propietarios, o bien sobre los cuales el ente controla los beneficios económicos que producen, debido a un hecho ya ocurrido, ¿sí? Es una definición que habla de todo lo que ya veníamos hablando antes de llegar a esta definición. Entonces, ¿cuáles son las condiciones para que se clasifiquen como activos esos recursos? ¿Sí? Es, primero, tener utilidad económica para el ente, que me sirva para algo. El helado me sirve para venderlo, la heladera me sirve para mantener frío el helado, el local me sirve para tener las heladeras adentro y poder vender el helado, ¿sí? ¿Entiende? Utilidad económica. Tener capacidad de generar beneficio futuro. O sea, el helado, si lo vendo, me va a dar una ganancia. Si no tengo las heladeras, el helado se me derrite y no lo puedo vender y no tengo beneficio futuro. Entonces necesito la heladera para que el helado se mantenga frío y en condiciones para poder ser vendido, ¿sí? ¿Eso significa que sea rentable? ¿Que sirva? Claro, exactamente, que me sirva para generar beneficio futuro, que sea rentable, sí. Tener derecho sobre el bien o el control de los futuros beneficios. Y haberse originado en un hecho o transacción anterior del ente con tercero. Esto quiere decir, compré el helado o me lo dieron a plazo, me dejaron el helado y lo voy a pagar dentro de un mes, ¿sí? Hubo una transacción de antemano, de haber comprado ese helado. Es decir, yo lo compré, el helado ahora es mío, pero todavía lo debo, lo compré a plazo, lo compré a pagar, ¿sí? Cuando ustedes se compran una ropa, un jean, lo compran en cuota, ese jean, ¿es de ustedes o pasa a ser de ustedes o es del dueño del negocio de ropa? Es de ustedes, por más que lo deban. Ustedes con el jean, si quieren, lo pueden cortar todo, pueden hacer lo que quieran, lo pueden teñir, ¿sí?
Ahora, lo que van a tener que hacer después es pagarlo. Eso sí hay una obligación de pagarlo. Pero el gin ya es de ustedes, por eso es un activo. ¿Bien? El helado, cuando se los dejan, la empresa Bacalín les deja el helado, ya ese helado es de ustedes, si quieren se lo comen todo. Se lo comen ustedes, mientras después lo paguen, hacen lo que quieran con el helado. Por eso es un recurso propio, por eso es un activo. ¿Sí? ¿Bien? Sí, profe. Además, para ser activo, debe existir la posibilidad de asignarle valor. Eso ya lo hablábamos hoy. Si no le puedo poner un precio, no es un bien económico y no es un activo. ¿Sí? Porque no sería un recurso escaso. No podríamos venderlo, no tiene valor. Y el valor debe ser un importe sobre bases objetivas, susceptible de verificación. ¿Sí? Si yo voy a una heladería, rápidamente sé cuánto vale el helado de al lado. ¿Sí? Tiene un valor. Yo lo puedo comparar. Es susceptible de verificación. O puedo calcular los costos, cuánto me salió producir ese helado. ¿Sí? No siempre existe sacrificio económico para su obtención. No siempre existe costo. A ver, si alguien me sabe decir un ejemplo de un activo en el cual yo no haya hecho un sacrificio económico o tenga que hacer un sacrificio económico futuro, o sea, pagarlo a plazo, que es lo mismo. Y existe ¿Algo heredado? tiempo. Un trueque. ¿Algo heredado? Algo heredado puede ser. Muy bien. ¿Sí? Algo donado. Yo heredo, me donan un vehículo, lo puedo utilizar, ya es mío, lo pusieron a mi nombre, tomá, te lo regalo. Es mío, lo puedo utilizar y si quiero lo prendo fuego. No se lo debo a nadie. ¿Sí? Entonces, no siempre existe sacrificio económico. Yo no pagué por ese vehículo. ¿Sí? O si me regalan el helado y para que yo empiece a venderlo. Yo no hice sacrificio económico para obtener ese activo que es el helado. Sin embargo, lo vendí y me generó más riqueza. ¿Sí? Y ahora al revés. Puede existir sacrificio económico y no lograr un activo. Cuando te fue mal en la empresa y no tuviste ganancia, deja de ser activo. A ver, más específico. O sea, si a vos te dan el helado, ¿no? Y vos te fundiste, no lograste tener ganancia, por lo tanto deja de ser un activo. No. ¿Te apagaron las heladeras y se derritió el helado? Puede ser, puede ser. O yo quise hacer un invento con un helado, quise inventar un nuevo dulce de leche, y invertí un montón de productos, y cuando lo comí era incomible, no se lo podía vender a nadie, de lo feo que era. Entonces, ahí hubo un sacrificio económico, pero no pude lograr un activo porque no se lo pude vender a nadie. Esto pasa mucho con los laboratorios químicos. ¿Sí? Se pasan años y años invirtiendo para descubrir una vacuna, y puede ser que esa vacuna no dé resultado. Entonces, todo lo que invertí para esa vacuna no se transformó en un activo porque no pudo ser un recurso económico vendible. ¿Entiendes? Otro ejemplo sería la siembra en el campo. Cuando vos sembrás, invertís y te va mal en esa Puede temporada ser. y no tenés nada para Puede vender. ser. Puse la semillita, hubo sequía y la planta no creció. Sería cuando invertís y no tenés ganancia de eso que invertiste. Cuando no me genera un activo para poder venderlo, ¿se entiende? Yo estoy invirtiendo, estoy tratando de formar un producto nuevo. Hice toda esa inversión y al final, en vez de tener un producto para vender, tengo algo que no se puede vender. ¿Sí? Entonces eso no lo puedo llamar un activo. Claro, porque no vas a tener una ganancia, obviamente. No me va a dar rentabilidad futura. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. No va a tener valor. No le voy a poder dar valor. La profesión contable considera que el activo debe tener aptitud para generar flujos de fondo, con certeza o con alto grado de probabilidad que ocurra. ¿Sí? O sea, si no hay alto grado de que... Si yo ese helado no lo puedo vender, si la vacuna no la puedo vender, y no la puedo considerar un activo.
no me va a generar flujo de fondos futuro. ¿Qué serían flujos de fondos? ¿Cómo? ¿Qué serían flujos de fondos? Flujo de fondos y la circulación del dinero, que yo lo venda y me entre dinero, produzca de nuevo con ese dinero, compre y venda, compre y venda. Flujo de fondos es la circulación del dinero. Gracias, profe. Su conversión en efectivo, su uso para la producción, esto quiere decir, ¿no? Es decir, la actitud para que sea activo. Debe ser convertible en efectivo. Debe ser utilizado para poder producir. Debe ser susceptible de cambiar por otro, ¿sí? De hacer un trueque. Su uso para cancelar obligaciones o cambiar por otro. Por ejemplo, yo tengo dinero en efectivo y necesito un vehículo, cambio dinero en efectivo por un vehículo, ¿sí? O sea, tengo un activo, dinero en efectivo, y compro un auto, lo estoy cambiando por otro activo que en este caso es el rodado, ¿sí? Su uso para cancelar obligaciones, pago deudas. Su contribución entre los propietarios, su distribución entre los propietarios, ¿sí? Puedo decidir que, bueno, parte de esos activos, este mes, como tengo mucha ganancia, se lo voy a distribuir a los propietarios. ¿Bien? Parece que la perrita la vamos a tener todos los lunes a esta hora. ¿Escucha? ¿Molesta mucho? No, no se escucha Nah, igual. no sé. Bueno. El activo entonces se puede clasificar según diferentes aspectos. Según su naturaleza física, materiales o inmateriales. Hoy hablábamos, materiales, dinero en efectivo, todo lo que es tangible que se puede tocar, o inmateriales, por ejemplo, una marca, una franquicia, ¿sí? El contrato de un jugador de fútbol. Según su permanencia en el activo, de rápida movilidad o de lenta movilidad. Según su forma de incorporación al activo, adquiridos, recibidos en donación o aportados, ¿sí? Todo esto ya veníamos hablando. Los activos se incorporan al ente de alguna manera. Mediante su pago, o sea, lo compré un bien, estoy incorporando ese bien que compré. Mediante el compromiso de abonar su precio, o sea, me lo dieron y yo lo tengo que pagar a plazo. Sin contraprestación alguna, lo heredé o me lo donaron, o me lo encontré. ¿Sí? Me encontré de plata en la calle tirada y no es de nadie, bueno, pasa a formar parte de mi activo. ¿Sí? Si te lo ganás también, ¿no? Si te lo ganás, quizás tuviste que invertir. Vos fuiste al casino, compraste la fichita, pusiste plata, o vendiste. Es decir, Sí. mediante el aporte de sus dueños. O sea, los dueños sacaron plata de sus bolsillos y pusieron ese activo, dinero en efectivo, en un ente distinto que en este caso es la empresa. ¿Sí? O uno de los dueños hizo su aporte con un edificio que era propio, lo cambió a nombre de la empresa. ¿Sí? Ingresa al patrimonio de la empresa a su nombre. Pero siempre debe existir un origen o fuente que permita su incorporación. ¿Sí? O sea, en resumen, todo lo que está de este lado, del lado izquierdo, que son nuestros recursos, nuestros activos, tienen que ser igual a todo lo que está del lado derecho, que son nuestras fuentes, que pueden ser propias o pueden ser ajenas. Siempre deben tener un origen o una fuente, ¿sí? Todos los recursos. Y ahora vamos a ver las fuentes de financiación o los pasivos, ¿sí? Hasta acá veníamos hablando de los recursos o los activos. Ahora vamos a ver el pasivo. ¿Qué es el pasivo? Es una fuente de financiación. Pueden ser temporarias o permanentes, ¿sí? Por ahora vemos que son temporarias o permanentes. Acá habíamos hablado que las temporarias eran los terceros, ¿sí? Ajenos a la empresa. Y las permanentes eran la fuente de financiación propia, ¿sí? O de los dueños de la empresa. Por ahora lo vamos a llamar todo pasivo, ¿sí? Pero después más adelante a la fuente de financiación propia no la vamos a llamar pasivo. Solamente vamos a llamar pasivo a la fuente de financiación ajena, ¿sí? ¿Temporaria era lo mismo que transitoria o no? Claro.
Entonces, al inicio de la vida del ente, la fuente de todos los recursos son los aportes de los propietarios, fuentes propias o permanentes, lo que hablábamos hoy de la heladería. Nos juntábamos 2 personas, comprábamos todos los recursos para poner en la heladería, hasta ese momento no teníamos ninguna deuda, toda la fuente era propia, ¿sí? Esto fue al principio. A partir del inicio de sus actividades, los recursos del ente se financian tanto con fuentes permanentes, aportes o resultados, aportes de los socios o resultados, son ganancias del ejercicio, o con fuentes transitorias, que son obligaciones con terceros, deudas, ¿sí? Deudas a pagar. Entonces, las fuentes de terceros, ajenas, temporarias o transitorias, es todo lo mismo, las vamos a llamar pasivos. Entonces, ¿qué son los pasivos? Fuentes de tercero, ¿fuentes de qué? Fuentes de recursos, fuentes de los activos, de parte de esos activos que compramos, ¿sí? Las vamos a llamar ajenas, fuentes de tercero, ajenas, temporales o transitorias, ¿sí? Esos son los pasivos. Se denominan pasivos porque contribuyen pasivamente al logro de los fines del ente, ¿sí? Quizás sin estas deudas, el ente no podría cumplir su fin. Si yo no tengo plata para comprar el helado y no hay un tercero que me da ese helado a plazo para que yo después lo pague, la empresa no puede funcionar, ¿sí? Ahora, ¿el activo cuál es? El que actúa activamente al cumplir el logro. Es el helado, ¿no? El helado es el bien que participa activamente. Con la venta de ese helado, yo cumplo con el objetivo, ¿sí? Ahora, si Bacalín no me hubiera dado a préstamo ese helado, ¿sí? Yo no podría haber cumplido con ese objetivo. Entonces, funcionó pasivamente, por eso lo llamamos pasivo, ¿sí? Contribuyó pasivamente al logro del objetivo. Activamente fue el helado. El helado lo vendí y gané plata, ¿sí? Por eso lo llamamos activo. El crédito, ese helado que me prestaron, ese crédito, ¿sí? Me prestaron, si no, no lo hubiera podido comprar, contribuyó pasivamente al logro del objetivo, y por eso lo llamamos pasivo, ¿sí? Parece medio un trabalengua, El recurso de un tercero puede ser al principio pasivo, después pasa a ser activo. No, es lo mismo. Vos sos Bacalín y yo soy el dueño de la heladería. Vos me das el helado, ¿sí? Yo el helado te lo debo, o sea, el helado pasa a ser mío. Yo lo que tengo es una obligación de pagarte ese helado. O sea, mi activo, que es el helado, contribuye activamente porque es el recurso que yo voy a vender, ¿sí? Pero si vos no me lo hubieras prestado y decís, bueno, pagámelo dentro de un mes, yo tampoco lo podría haber vendido. Entonces contribuyó pasivamente. Tu préstamo contribuye pasivamente al logro del objetivo. Activamente la venta del helado. El helado es el activo, claro. Y esa venta fue la parte activa de la empresa. Eso. Y la deuda es la parte pasiva de la empresa. Que visto de un lado y del otro es lo mismo. ¿Sí? ¿Entiende? El helado son 100 pesos que equivalen a los 100 pesos que vos me prestaste. Yo inicié la empresa, lo vendí, participó activamente, ese recurso participó activamente para cumplir el objetivo. Porque si no lo hubiera vendido, no cumplía el objetivo, que era vender helado. Pero sin vos que me prestabas esa plata, tampoco lo podría haber cumplido. ¿Sí? Entonces vos participaste pasivamente prestándome ese helado. Y activamente, para que yo lo venda. Vos activamente haciéndome el préstamo, o sea, pagándome el helado. ¿No? ¿Puede ser? ¿Cómo? Activamente. Se me cortó justo cuando estabas hablando. Claro, yo contribuí pasivamente cuando te di el helado para que lo vendas. Exactamente. Eso me generó una obligación a mí que la vamos a llamar pasivos. Ah, ajá. Activo lo vamos a llamar al helado. Es lo que yo voy a vender, voy a utilizar activamente para cumplir el objetivo. Y voy a llamar pasivo a la obligación que yo tengo de pagarte ese helado, ¿sí? Que de un lado digamos, del otro es lo mismo. Profe, la deuda sería. Podría haber vendido el helado, ¿sí?
la deuda, que sería que tenés que pagarlo el helado después. Exactamente, eso se llama pasivo. Contribuye al objetivo, pero pasivamente. Yo lo que vendo es el helado, ¿sí? Pero sin vos, sin tu financiación, no podría haberlo hecho. Está bien. Y el vendedor le tiene que pagar al productor, ¿no? A la empresa que produjo ese helado, ¿no es cierto? Y el vendedor le va a pagar al que se lo prestó, al que se lo dio. Empresa, que fue el que la produjo, claro. Al proveedor, sí. Puede ser el productor o puede ser un tercero que se encarga de la distribución también. ¿Sí? Yo le compro a Bacalín un montón de helado y después se lo vendo a las distintas heladerías, soy un intermediario. También puede pasar eso. Bueno, característica del pasivo. El hecho o transacción que obliga al ente ya debió haber ocurrido. ¿Sí? El hecho o transacción que obliga al ente ya debió haber ocurrido. Vos me entregaste el helado. ¿Sí? La posibilidad de evitar el sacrificio futuro no está sujeta a la voluntad del ente. O sea, yo no puedo decidir pagártelo o no. Yo te lo tengo que pagar sí o sí. Pero sí, es una obligación. Vos me podés condonar la deuda si querés, ¿sí? Pero yo, como ente, tengo la obligación de pagártelo, ¿sí? Estas son las características de pasivo. O sea, tiene que haber una transacción. Vos me diste el helado. Segundo, la voluntad de devolverlo, de pagarlo, no está en mí. Yo te lo tengo que pagar sí o sí. Y después la posibilidad de medición, cuantificación objetiva. Siempre tiene que estar aclarado cuánto te tengo que pagar y cuándo te debo pagar, ¿sí? ¿Cuánto y cuándo? Eso tiene que estar siempre, si no, no es pasivo. Si no, no es una deuda. Tiene que tener un día de pago y tiene que tener un monto para pagar. ¿Bien? Estas son las características del pasivo, también se las tienen que aprender. Debe cancelarse a una fecha determinada o debido a la ocurrencia de un hecho o requerimiento del acreedor, ¿sí? Puede ser que me digas, yo te dejo el helado, vengo cuando yo quiera a cobrártelo, ¿sí? O puede decir que yo te dejo el helado, pero el 21 de marzo me lo tenés que pagar, ¿sí? Puede ser que establezca una fecha o que la fecha depende del proveedor. La obligación de dar y entregar activos o de hacer o prestar servicios, ¿sí? O sea, yo voy a tener una obligación de devolverlo, o pagándolo con efectivo, o prestándote un servicio, ¿sí? Depende de lo que haya pactado. Se pueden clasificar según diferentes aspectos, según su grado de certeza, ¿sí? Estas son distintas clasificaciones de los pasivos. Ciertos. Son obligaciones presentes que deben ser inevitablemente cumplidas por el ente, ¿sí? Estos ciertos son los más comunes, que tienen todas estas características que veníamos hablando. Tienen un monto, tienen un día de finalización, son ciertas, ya se sabe cuándo hay que pagarlos y cuánto se debe. Y contingentes... Claro, préstamo al banco y... O sea, es un pasivo cierto. Claro, sacás un préstamo en el banco y vos ya sabés cuántas cuotas tenés que devolver, de cuánta plata y en qué momento, ¿sí? Todo. Eso es un pasivo cierto. Contingente, cuando es incierta la posibilidad de ocurrencia o concreción de la obligación. A ver si a alguno se le ocurre cuál puede ser un pasivo contingente. Cuando, no sé, qué sé yo, necesitas plata, le pedís a un familiar y te dice, págamelo cuando puedas, ¿no? No tenés una fecha establecida. No, porque ahí depende de tu pariente que venga, como hablábamos recién, y te diga, bueno, págamelo. ¿Un imprevisto? Cuando es propio, cuando lo da alguien, de la empresa. Nosotros cuando hacemos contabilidad tenemos que prever lo que va a pasar, ¿sí? O lo que puede llegar a pasar. ¿Para qué? Para destinar recursos o tener reservas, si en algún momento tenemos que hacer pagos, o sea, que nos alcance la plata para poder pagarlo, ¿sí? Muchas veces nosotros, por ahí todavía no surgió la deuda, pero tenemos muchas probabilidades o alta certeza de que esa deuda esté. Por ejemplo, tenemos un juicio con un empleado, ¿sí?
que es muy probable que ya sepamos que en un tiempo va a venir el juez y nos va a decir, usted le va a tener que pagar al empleado tanta plata de indemnización, ¿sí? Entonces, todavía la deuda no está, porque todavía el juez no dictó sentencia, ¿se entiende? Pero nosotros tenemos altas probabilidades de saber de que esa sentencia va a estar, y nosotros le vamos a tener que pagar al empleado, ¿sí? O al ex empleado. Le vamos a tener que pagar la indemnización. Entonces ese sería un caso. Todavía no surgió la deuda, pero hay altas probabilidades de que la deuda surja, ¿sí? Solo hay que esperar la sentencia del juez. Entonces, ¿qué hacemos? Y hacemos una previsión. Lo ponemos como si fuera un pasivo, ¿sí? Ya preveemos que vamos a tener que pagarle al ex empleado determinada cantidad de plata, ¿sí? Son estimaciones, pero ya lo tratamos como pasivo. Entonces ustedes sepan que hay deudas que son ciertas, pasivos ciertos, ¿sí? Que ya sabemos con certeza que cuánto tenemos que pagar, en qué momento tenemos que pagarlo y todo. Y hay otros que todavía no tenemos esa certeza. Pero ya lo estamos computando como pasivo, ¿sí? Estamos Profe. previendo que van a ser pasivos. Profe, Sí. ¿podemos tener un recrédito? Podemos tenerlo, no falta mucho, ¿eh? Porque estoy viendo en el grupo la mayoría quiere tener, o sea, un ratito. A ver, deben faltar unas 10 filminas. Si quieren, paramos. Como quieran ustedes. Decidan la Si faltan mayoría. 10, vamos a seguir, profe. Tampoco es que... Falta poquito, terminamos ya, es decir, los dejo. Para mí también sigamos. 9. Claro, si faltan 10, sigamos. Vamos Sí, a tardar. No, antes. A las 9 terminamos. Si hacemos un esfuerzo, terminamos antes. Profe. Entonces sí, profe. Sí, así no Sí, se profe, pierde el hilo sigamos, tampoco, sí, no queda- profe. Mucho. ¿Seguimos? ¿Están de acuerdo? Sigamos. Sí, sigamos. Si no, paro 5 minutos, van al baño, toman un mate, como quieran. ¿Eh? No, sigamos. ¿Sí? Sigamos, ¿Seguimos? ya fue. Bueno. No sé si alguno pone algo en el chat, avísenme cualquier cosa. Sigo entonces. Profe, Nadie me dijo que no siga, así que sigo. puede ser que un elemento pasivo sea, no sé, ves que necesitas plata y vas a pedir un préstamo, sabes que vas a entrar en deuda, digamos, sabes que, nada, que vas a tener que pagar algo, digamos. Después pasa a ser cierto, porque ya lo estás pagando, sabes la fecha, pero es contingente cuando no sabes cuándo vas a pedir el préstamo. No, en ese caso no es así porque depende de vos la decisión. ¿Entendés? Ah. En cambio, es contingente cuando no depende de vos la decisión. Sabés qué va a pasar, la resolución depende del juez, ¿sí? Pero en ese caso, bueno, si vos todavía no asumiste la deuda, no la tomaste, puede ser que mañana digas, no la tomo, ¿sí? Depende de vos la decisión, ¿sí? Entonces ese no sería un caso. Profe, Y el ¿tiene caso del empleado otro, porque no depende de vos la decisión. ¿tiene otro ejemplo de contingente como para dar? Por ejemplo, los sueldos que vas a tener que pagar, ¿sí? Sueldos que ya se devengaron, vas a tener que, ¿sabés cuánto vas a tener que pagar? Bueno, ya lo asumís como una deuda, ¿sí? Está bien, ok. Profe, Sí. contingente puede ser también, no sé, sale un impuesto nuevo o sabes que ya está por salir una ley de impuestos, puede ser algo así, que dependa del No, porque Estado. todavía no la debés. Hasta que esa ley no salga, ese impuesto vos no lo debés, ¿sí? Y puede ser que no salga. Después cuando sale, sí, ya está. Si estás en el... si sos de la proporción en la cual le tocó pagar ese tipo de impuestos, ahí sí, ya después que pasó un mes, 2 meses que se devengó el impuesto, ahí sí vos lo debés y se te genera una deuda. Pero hasta que el impuesto no sale, vos no lo debés. ¿Bien? Un ejemplo serían las Ahora, horas extras. y hay alta probabilidad de que ese impuesto salga y que te toque a vos y sepas que sí o sí. A ver, por ejemplo, el impuesto que se aprobó la otra vez a las grandes riquezas, que ya sabemos que la legislatura lo aprobó, ¿sí? Y ya sabés que vos cumplís con los requisitos para pagarlo, y bueno, ahí sí, probablemente sea un pasivo contingente y tengas que guardar esa plata y preverla, porque el mes que viene lo vas a tener que pagar, ¿sí? Así que ese sí podría ser un caso.
Pero tiene que haber alta certeza de que suceda, ¿sí? Profe, ¿puede ser accidentes de trabajo? Puede ser un accidente de trabajo, ¿sí? O las horas extras que se pagan a mes vencido y vos ya sabés cuántas horas extras hubo. No, bueno, pero las horas extras la debés, vos lo debés cuando el empleado ya cumplió con la hora, ¿sí? Ahí Por quiere eso, decir que se devengó. como Cuando se ya cumplió pagan con a la mes hora, vencido, cuando ella te prestó el servicio, ahí se genera la deuda, ¿sí? Si él Claro. trabajó la hora extra, ahí es donde vos imputás el pasivo, ¿sí? Claro. No haces una previsión para los sueldos, vos vas devengando los ok, sueldos mientras va transcurriendo el periodo, ¿sí? ok. Se utiliza en ocasiones que no hay, es decir, que no son comunes, ¿sí? Hay mucha certeza de que pase, pero no es común, ¿sí? Ok, gracias. Después van a ver más adelante el devengamiento de sueldos y todo eso y se les va a quedar un poquito más claro. Seguimos con el pasivo. Según su naturaleza jurídica, estábamos hablando de distintas definiciones. Según su naturaleza jurídica, de dar o de hacer, según sus características del acreedor, comerciales, financieras, fiscales, sociales o previsionales. Deudas comerciales son las deudas con los proveedores, ¿sí? El que te dio el helado. Deudas financieras son las deudas del banco que te dio un crédito, ¿sí? De entidades financieras. Fiscales son las deudas con el fisco, debes impuestos. Sociales o previsionales son las deudas con los empleados, ¿sí? Le debes el sueldo al empleado, todavía no se lo pagaste, el empleado ya trabajó. El empleado trabaja se le paga siempre a mes vencido. O sea, cuando terminó el mes, ella te prestó todo el servicio, ¿sí? Entonces, cuando se devengó el mes que terminó ese mes de trabajo, te genera una deuda, vos se lo debés. Por más que ese mismo día se lo pagues, ¿sí? Todo ese mes de trabajo es una deuda que te generó con el empleado. Esas son deudas sociales o previsionales. Según su garantía, si tiene garantía o sin garantía, ¿sí? Por ejemplo, el banco te puede dar un préstamo hipotecario. ¿Qué quiere decir? Que vos diste un inmueble en garantía. Si vos no pagás el crédito, el banco te ejecuta el inmueble que vos pusiste en garantía, ¿sí? Eso es una garantía hipotecaria. Puede ser una garantía prendaria, por ejemplo, con un rodado. Compraste un auto a pagar. Bueno, si vos no pagás las cuotas de ese auto, vienen con la grúa y te lo llevan, no tenés que devolver, ¿sí? Eso es con garantía prendaria se llama. Entonces las deudas, los pasivos pueden ser con garantía o sin garantía. Probablemente el heladero que te dejó el helado no te pidió ninguna garantía. Te dejó los helados y bueno, al mes viene y te lo cobra, ¿sí? Porque se tienen confianza y los montos son chicos, son bajos. Entonces, tenemos los elementos patrimoniales que dijimos que era el activo de un lado y los pasivos que eran las fuentes de financiación del otro. Activo es igual a las fuentes de tercero y fuentes propias, ¿sí? Y acá llama, no se confundan con esto, hoy lo llama pasivo hacia tercero y pasivos propios, ¿sí? Ahora, pero esta es la última vez que lo vamos a llamar pasivos propios, ¿sí? Los pasivos son siempre los de tercero, no son los propios. Activos son todos los recursos. Las fuentes de terceros son pasivos, ¿sí? Y después están los recursos propios, que lo vamos a llamar patrimonio neto, ¿sí? O sea, que tenemos todos los recursos que son los activos de un lado. Todos los recursos de terceros, ¿sí? Que son los pasivos, y todos los recursos, las fuentes, perdón, todos los recursos son los activos. Las fuentes de financiación de esos recursos de terceros lo vamos a llamar pasivos, y las fuentes de financiación de esos recursos propios lo vamos a llamar patrimonio neto, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, esta es la igualdad patrimonial que van a ver siempre. El activo, todos los recursos que necesita la empresa para funcionar, es igual a la fuente de financiación de esos recursos, lo que vimos desde el principio, que la vamos a llamar, si son de tercero, pasivos, y si son propios, fuentes propias de los dueños, patrimonio neto, ¿sí?
Esta igualdad es inalterable en todo momento de la vida del ente, ¿sí? Quiere decir que esta igualdad se produce siempre, también eso lo hablamos al principio. Entonces, ¿qué es el patrimonio neto? Es el activo igual al pasivo. Esta es la ecuación, activo igual al pasivo más patrimonio neto. ¿Qué tenemos que hacer? Si despejamos el patrimonio neto, ¿sí? O lo sacamos por diferencia, por eso se llama neto, dice, se denomina patrimonio neto en referencia al procedimiento para su cálculo, o sea, por diferencia. Activo menos pasivo acá, ¿qué hace en la ecuación? Despeja patrimonio neto, ¿se entiende? Tenemos patrimonio neto sumando de este lado, pasamos el pasivo restando para el otro, ¿sí? Es una ecuación matemática sí, muy simple. Entonces, el activo, todos los recursos, menos la fuente de financiación ajena, me da cuánto fue lo que pusieron los socios, la fuente de financiación propia, ¿se entiende? Que la vamos a llamar patrimonio neto. Como sale por diferencia, se le pone el nombre de patrimonio neto. ¿Se entendió? Sí. Sí, profe. Es un simple pasaje de término. Pasamos el pasivo restando para el otro lado, ¿sí? Si el activo es el total, le restamos el pasivo y nos sale cuánto es la fuente de financiación propia. Entonces, el patrimonio neto representa el derecho que tienen los propietarios sobre los activos del ente. ¿Qué porcentaje de esos activos, ¿sí? De esos recursos, son propios? ¿Sí? No fueron financiados por personas ajenas al ente. Esa es la financiación propia o de los propietarios. Es un concepto abstracto que depende de los valores concretos del activo y del pasivo, ¿sí? O sea, sale de esa diferencia. Yo tengo todos estos recursos, todos estos bienes son de la empresa, ¿sí? Ahora, ¿qué parte es mía y qué parte es ajena? No es ajena, es todo mío. ¿Qué parte es financiación propia y qué parte es financiado por externos, ¿sí? Entonces, si yo tengo todos los activos y tengo todos los pasivos, hago esa resta y me da el patrimonio neto. La parte que aportaron los socios, ¿sí? La fuente de financiación propia. Entonces, el patrimonio neto es el valor residual resultante de detraer del valor de los bienes y derechos propiedad del ente, el activo, el valor de los derechos que tienen terceros sobre dichos bienes y derechos o pasivos, ¿sí? Ya a esta hora esto es un trabalengua para mí, así que me imagino para ustedes lo que debe ser. A ver. O sea, es el valor residual. Lo que queda de todo el activo, luego de sacarle lo que debo, ¿sí? Yo tengo un montón de recursos del lado izquierdo. Ahora, algunos de esos recursos fueron financiados por externos, ¿sí? Fueron préstamos de entes financieros, de proveedores, del Estado, ¿sí? Porque debo impuestos, ¿se entiende? Entonces, cuando a todos los activos les saco esos pasivos, me queda el patrimonio neto, la parte financiada por los socios. En todo momento de la vida del ente, el patrimonio neto representa el valor económico de los derechos de los propietarios sobre el remanente entre el activo y el pasivo, ¿sí? Es la parte que aportaron los socios, ¿sí? ¿Y que eso varía cuando hay una reinversión? Eso puede variar, ¿no? Cuando hay ganancias, varía. ¿O cuándo Sí. más puede variar? Cuando hay pérdidas. Cuando hay pérdidas o cuando hay una reinversión, como dijo Alan. Cuando los socios ponen plata para poder comprar algún bien que se necesita, ¿sí? Al crearse un ente, el único componente del patrimonio neto a reconocer es el que representa al capital, ¿sí? Como dijimos al principio, el activo era igual al patrimonio neto al principio, ¿sí? Era todo aporte de los socios. Después el ente se fue endeudando y se fue financiando con recursos ajenos. Con el cierre del primer ejercicio, aparece un segundo componente que corresponde al resultado del ejercicio, o sea, las ganancias, ¿sí? Cuando esa empresa empezó a funcionar y vendió, obtuvo ganancias. ¿Y qué hizo la ganancia? Y hace que aumente el patrimonio, aumenta la riqueza de los dueños, ¿sí? Entonces, en este caso, será
en este caso, en el ejercicio número 1, que lo incrementará o disminuirá según sea que corresponda a una ganancia superávit o a una pérdida déficit. O sea, al principio tenemos la parte que pusieron los socios, ¿sí? La empresa funcionó todo el año. ¿Obtuvo ganancia? El patrimonio neto aumentó. ¿Obtuvo pérdida? El patrimonio neto disminuyó, ¿sí? El patrimonio neto de un ente puede variar por dos grandes componentes, lo acabamos de decir. Aporte de los propietarios, capital, los propietarios pusieron plata, ¿sí? De nuevo. O resultados acumulados, que fueron es toda la ganancia, ¿sí? O sea que patrimonio neto es distinto al capital. ¿Por qué? Solamente van a ser igual al principio. ¿Sí? Acuérdense de esto. Si alguna vez les llegan a preguntar, ¿el patrimonio es igual al capital? Solamente al principio del ejercicio. Porque el aporte de los socios del capital es igual a todos los bienes, ¿sí? Cuando la empresa empieza a funcionar, obtiene ganancias o pérdidas, ¿sí? El patrimonio termina siendo distinto al capital aportado, ¿sí? ¿Aumenta o disminuye? ¿Y que siempre se habla de un capital inicial? O sea, como con lo Y sí, porque si vos no, ¿con qué compras los recursos si no aportaste? Claro. Vos necesitas recursos. Y eso lo aportaron los socios, ¿sí? ¿Se te ocurre alguna forma de no tener capital al principio de una empresa? Siempre de un lado tiene que ser igual al del otro. Si hay un recurso, alguien lo financió. Claro. ¿Sí? Por ahí tuviste la suerte que vino Bacalín y te puso la heladería completa, te dio el helado, te alquiló el local y vos lo único que tuviste que hacer es empezar a vender. Ahí, ¿cómo sería la ecuación? Todos los recursos, igual le vas a ir pagando después, todos los recursos van a ser pasivos. ¿Sí? Sí. ¿Se entiende? Pero cuando vayas obteniendo ganancia, tu patrimonio net vas a ir pagando, a Bacalín, y te va a empezar a aumentar tu patrimonio con las ganancias, ¿se entiende? Sí. Es muy difícil, pero si vos lográs poner un negocio sin aportar un mango, claro, y es el mejor negocio que puedes tener. Media cancha, sí. Y claro. ¿Es al principio porque después lo vamos gastando? ¿O no? No, después vas obteniendo ganancia. Ah, ok. O pérdida. ¿Sí? ¿Te aumenta o te disminuye? Acá hay un ejemplo. El patrimonio A ver, si neto en el aparece momento luego. 1 hay 1.000 pesos de activo y hay 400 pesos de pasivo de deuda, ¿cuánto va a ser el patrimonio neto? Si tenemos 1.000 de activo y 400 de pasivo, 600. 600 de patrimonio neto, ¿sí? O sea, que estos activos fueron financiados el 40% por externos y el 60% por los propietarios. ¿Bien? Ahora, en el momento 2, tenemos 1.500 de activo y 500 de pasivo. ¿Cuánto es el patrimonio? 1000. 1000. ¿Cuáles podrían haber sido las causas de que tengamos 1000 de patrimonio ahora, que te aumentó el patrimonio? Ganancias. Ganancias o Hubo un aumento en la financiación pasiva. o aporte de los socios, ¿sí? Aumento de la financiación interna, no externa. Ah, interno, ok. Porque si no, habría más pasivos acá. Cada 500 es aporte de deuda externa, ¿no es cierto? Claro. Si los dos componentes del patrimonio neto son aportes de los propietarios y resultados acumulados, significa que el aumento del patrimonio neto de 400 pudo haberse originado a un aumento de los primeros, nuevos aportes, o sea, los socios aportaron más, o aumento de los segundos, ganancia o superávit, o sea, o aportaron los socios o la empresa ganó, obtuvo resultados positivos, o cualquier combinación entre ambas. Bueno, acá habla de ejercicio económico. Dice, basamento de la contabilidad patrimonial. ¿Cuáles son los criterios, los principios contables generalmente aceptados? ¿Sí? Se llaman así. O sea, la contabilidad es esto. Tiene que haber siempre una moneda de cuenta. Poder evaluar los bienes. Ya terminamos, ¿eh?
Tiene que haber una moneda de cuenta para poder evaluar los bienes, ¿sí? Es decir, y siempre tiene que usarse la misma. No puedo evaluar un bien a pesos, otro bien a reales y otro bien en dólares, no. Siempre tengo que utilizar una sola moneda de cuenta, y en este país es el peso argentino. Yo no puedo hacer contabilidad evaluando los bienes con otra moneda que no sea el peso argentino, ¿sí? Empresa en marcha, es un principio que habíamos hablado el otro día, ¿se acuerdan? Inicia, se desarrolla y en algún momento quizás muera, ¿sí? Pero la empresa en actividad, en marcha, te va diciendo, es este concepto, la empresa viva, ¿sí? Y ejercicio económico es una parte esas partes proporcionales en la cual se divide toda la vida del ente, ¿sí? Si la vida del ente generalmente va a ser por un año que se va a dividir, generalmente no. Los ejercicios económicos duran un año, ¿sí? O sea, sería la parte proporcional en la cual se divide la vida de un ente, ¿sí? Ese es el ejercicio económico. Y siempre va a ser de un año. Ahora lo voy a aclarar. La lectura del patrimonio puede efectuarse en cualquier momento, pero la información de carácter general se emite con determinada periodicidad. De ahí la necesidad de definir el concepto de periodo contable. O sea que todos los años yo tengo que brindar la información contable necesaria, ¿sí? En ese periodo contable de un año yo tengo que hacer los balances, ¿sí? Y mostrar la información contable. Ese es el intervalo, ¿sí? Que es el ejercicio económico, es el intervalo para cuantificar la ganancia y para medir el patrimonio, ¿sí? Que era lo que hablamos desde el principio, cuando estamos haciendo contabilidad. ¿Qué hacemos? Y hacemos un análisis del patrimonio del ente, ¿sí? ¿Por cuánto? Y por periodos anuales, ¿sí? Ese análisis del patrimonio del ente se hace en ejercicios contables, en periodos anuales, ¿sí? Siempre tiene que tener igual duración. Profe, una consulta. Sí. ¿La definición es de periodo contable o de ejercicio económico? Es lo mismo. Ah, un ejercicio económico es el periodo contable en el cual se divide la vida del ente, ¿sí? Bien, buenísimo. Y Gracias. siempre es de un año. No importa cuándo empiece, ¿sí? Yo lo que tengo que hacer, porque, por ejemplo, puede empezar, los ejemplos más comunes que van a ver ustedes, el ejercicio económico empieza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre, ¿sí? Porque tiene que durar un año. Pero también depende del rubro, siempre tiene que durar un año, pero no importa cuándo empiece. Porque yo, por ejemplo, si tengo una heladería, que son los ejemplos que veníamos viendo, y no me conviene cerrar el ejercicio y brindar información en verano, ¿sí? Porque el mes que más voy a vender me lo voy a perder de informar, ¿se entiende? Entonces yo siempre tengo que tener en cuenta la estacionalidad de las empresas, fijarme a qué rubro me dedico, y bueno, si tengo una heladería no lo voy a cerrar en temporada alta. Si tengo un hotel, tampoco voy a cerrar en temporada alta, ¿sí? En las vacaciones. Entonces yo busco un mes tranquilo para poder cerrar. Y siempre voy a abrir y cerrar en el mismo día y al otro año, ¿sí? Y al otro año y al otro año, pero siempre en el mismo periodo. Porque además se utiliza para comparar. Si yo quiero comparar el año 1 y el año 2, y cerré el periodo en diciembre del año 1 y cerré en marzo del año 2, obviamente la información va a ser muy distinta, no la voy a poder comparar. Porque en un periodo tuve todo enero vendiendo helado y en el otro me perdí el mes de enero y febrero de vender helado. ¿Se entiende? Entonces, si yo quiero tener información para comparar y tomar una decisión, tengo que tener información del mismo periodo. Que arranque en un momento y termine en otro momento, y el próximo arranque en el mismo momento que arrancó el anterior y termine en el mismo momento, ¿sí? Entonces sí puedo comparar mes a mes. Y puedo comparar cuánto vendí en enero en los 2 años, cuánto vendí en febrero en los 2 años, cuánto vendí, ¿se entiende? ¿Sí? Sí, profe. Entonces abro y cierro el periodo en el mismo momento. No se espera que el ente cese en sus actividades Medir para el ver cómo le ha patrimonio. ido a lo largo de su vida económica. Dividimos a la vida del ente en periodos de tiempo de igual duración, a los efectos de poder cuantificar sus operaciones. ¿Por qué de igual duración?
son los periodos de igual duración en el tiempo en que se divide la vida del ente. Esto son disposiciones legales que dicen que dura un año. La fecha de inicio y cierre son atributos exclusivos de cada ente, pudiendo coincidir o no con el año calendario. Esto es lo que les decía recién. Yo no puedo hacer un ejercicio económico de más de un año porque hay una disposición del legal que me dice que tiene que ser anual. Ahora, sí yo puedo decidir como dueño de empresa cuándo lo abro y cuándo lo cierro, ¿sí? Y depende de la característica del rubro. Y acá terminamos, chicos, por suerte. Por suerte para ustedes. Bueno, terminamos ahí. En la clase que viene empieza resultado, ¿sí? Vamos a ver los conceptos económicos del patrimonio, ganancias, pérdidas, pero ya es mucho por hoy. La verdad que incorporaron un montón de conocimiento importante, ¿sí? Son conceptos fundamentales para la contabilidad. El concepto de partida doble, ¿sí? De igualdad contable. Todavía no hablamos mucho de partida doble, pero sí de igualdad contable. Del activo, que es igual al pasivo, más el patrimonio neto, ¿sí? Esa igualdad la van a ver de acá hasta el final y siempre que vean contabilidad, ¿sí? Los recursos y las fuentes de financiación. Y acuérdense, bueno, que tenemos la fuente de financiación externa e interna, ¿sí? Y siempre son igual a los recursos, porque son quienes los financiaron. Eso es un resumen así a grandes rasgos. Le doy la bibliografía. Esto lo van a poder leer del libro. Yo lo había buscado. Dice capítulo 2 del libro Teoría Contable, de la página 37. No sé si se alcanza a ver. Capítulo 2, la teoría contable, página 37. De ahí leen hasta la página 54, ¿sí? De la página 37 a la página 54 es toda la parte de la teoría contable que vimos hoy. Después empiezan las operaciones económico-financieras, que son los resultados que vienen después de esto, ¿eh? Pero por hoy estamos. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. No, profe. Los maté, los dejé mudos. Ya ni para hablarles ya. No, para mí estuvo bastante claro. Estuvo claro, bueno. Sí, profe, estuvo re clara. Yo se las voy a, ya la grabé, así que ahora me lo va a convertir seguramente y mañana pasado se la paso a Iván para que la publique, para que la puedan ver cuando ustedes quieran de nuevo. Y si se leen esas poquitas, pues son poquitas, la verdad que son re poquitas las páginas. Si ustedes hasta agarran el libro y antes de la clase de práctica se leen esas hojas que le acabo de dar, van a andar joya. Van a llevar la carrera al día, la materia al día, y cuando llegue el momento del parcial, ven la clase grabada una vez más y van a poder venir con los conceptos bien claros a rendir el parcial. Profe. ¿Tienen claro el tema de, ¿cómo es? Del capital y el patrimonio neto? Acordate de esto, el capital es en el primer momento, lo vas a llamar capital, ¿sí? En el al primer principio, momento, cuando los socios aportaron y no hay nada de financiación externa, ahí claro, el la capital es inversión, igual al patrimonio para neto. arrancar Es el único para empezar momento. con Después, cuando sí. la empresa empieza su actividad, empieza a tener ganancias y pérdidas, ¿sí? Sí. Ahí empieza a cambiar el patrimonio neto, ¿sí? Ya no es Empieza solo a cambiar. capital. Ahí es capital más las ganancias y las pérdidas y los nuevos aportes. ¿Se entiende? Sí. Solo en el momento 1, el capital es lo aportado por los socios y es igual al patrimonio neto. Después, cuando empezó a tener ganancia y pérdida, ya no es más capital, se va a llamar patrimonio neto, ¿sí? ¿Qué es el patrimonio neto? ¿Qué sería? El capital aportado al principio, más todas las ganancias y pérdidas que fue teniendo durante todos los ejercicios.
Está bien. ¿Bien? Perfecto. Bueno. Profe, Igual en el libro también está explicado, ¿eh? Pegale una leidita. Vale. Sí. Con respecto a las filminas que vos pasaste ahora, yo Sí. me fijé en el A24 y hay alrededor de, supongo, 5 o 7 filminas que no están y hay otras que son diferentes. Sí, porque yo di clase con las filminas del año pasado y ahora estoy dando clase con las nuevas filminas que hizo la titular, que me las pasó. En realidad me las había pasado la clase pasada, pero me las pasó un ratito antes de la clase. Y me sentía más cómodo con las filminas que yo tenía. Por eso son distintas, pero el contenido es similar. Es más, yo le dije a Diana que publiquemos esas porque tienen más contenido de lo que yo di. Ah, bueno, listo. Estas son las que, también las de la titular está actualizándolas todas, la filmina, y bueno, ya la había leído con más tiempo y todo, así que por eso se las di ahora con la de la titulación. Igual cualquier filmina que encuentren les van a servir, tienen lo mismo, ¿sí? Puede ser que Paula Longhi siga publicando las filminas del año pasado, pero el contenido es más o menos parecido. Sí, habían muchas que eran iguales, pero muy poquitas no estaban o eran distintas. Sí, no hay problema, cualquiera de las dos filminas que las mires te van a servir. Bueno, listo. Ahora gracias. yo voy a publicar estas, que son las que di clase, y voy a decir que las publiquen estas. ¿Sí? Bueno, si no hay nada más, nos despedimos hasta el lunes que viene. Chao, profe. Hasta el lunes. Chao, gracias. Profe, suerte, buenas noches. Chao, profe. Chao, profe. Chao. Profe.